somos estudiantes de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Este grupo, conformado por Katie Méndez y Beisy Morales, les mostrará el proyecto que realizamos a continuación. En este video queremos compartirle lo que hemos aprendido del libro ¿Por qué fracasan los países? Y a continuación le mostraremos un pensamiento claro de los autores y al finalizar el pensamiento de nosotros. Hola, el día de hoy queremos compartir un interesante libro llamado ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, escrito por Daron Acemoglu, turco economista, y Jace Robinson, americano economista. El libro nos hace referencia de cómo se forman las distintas sociedades en el inicio del periodo colonial. Partiendo de esta idea es que comienza la búsqueda de por qué fracasan los países, haciendo un gran énfasis en los cuales son los factores principales del por qué algunos países son exitosos y otros no. Muy bien, arranquemos remontándonos de cómo fue la colonia en América y Estados Unidos en comparación a América Latina. Mientras los españoles llegaban buscando oro y plata, usando estrategias y medidas maquiavélicas como el secuestro, la esclavitud, matando a personas y arrastrando a todo el pueblo, entre otras cosas. Mientras que los colonos ingleses llegaron más tarde, pero con las mismas intenciones, no pudieron perfeccionar su plan. Pero resulta que estos colonos también tuvieron que ser sometidos por los colonos que ya estaban en el territorio. Querían someterlos a una especie de esclavitud pagada, finalmente tuvieron que negociar bajo los términos que ésta le imponían. Cuando lo vemos de esta forma, nos damos cuenta que el modelo independentista latinoamericano no fue del todo. Se dejó de depender de la corona española por los modelos económicos de explotación, esclavitud y miseria. Bajo gobiernos pseudomilitares se mantuvieron, los mandatarios no tuvieron regulación ciudadana y fueron favorecidos por la banca, sus políticos asociados y sus terratenientes. Por lo tanto, nunca surgió una verdadera democracia. El pueblo se vio sometido a una voluntad, entre comillas, de estos líderes. Por lo tanto, Estados Unidos no se dejaron colonizar y tuvieron que independizarse rápidamente de los españoles. Tuvieron que establecer modelos propios, la improbabilidad de negociar con los indios desembocó, la llegada de familias enteras y organizaciones económicas diferentes, establecieron gobiernos civiles de color blanco, tenían derecho a la regulación del Estado y también derecho a la banca, aunque siempre con intereses propios, fue más abierta a invertir en nuevas empresas. Teniendo en cuenta de lo mucho que hablan los autores en este libro, ellos hacen referencia en tres teorías: la hipótesis geográfica o ubicación, diciendo que el país fracasa porque su ubicación geográfica no le permite ser productivo y los márgenes son muy altos en la pobreza. También tenían la hipótesis de la ignorancia. La población tiene una historia genética negra o india que la estigmatizan y por lo tanto la llevan al fracaso. La hipótesis cultural. Los dirigentes no saben dirigir y necesitan ayuda de otros países para poder gobernar. Por lo tanto, ¿cómo puede verse con ejemplos de Nogales estas teorías que quiebran? Teniendo en cuenta estas hipótesis y todo lo que se vivió, los autores plantean una cuarta hipótesis. Sería: la política y la economía están directamente relacionadas con el bienestar o el malestar social, es decir, la manera de gobernar que permite crear círculos virtuosos como lo ocurrido en países desarrollados o círculos viciosos como lo que nos rodean diariamente. Por lo tanto, las instituciones políticas son las que determinan las instituciones económicas de un país. Hasta aquí podemos ir entendiendo lo que nos van diciendo los primeros 5 capítulos de este maravilloso libro. Capítulo 6. ¿Cómo se convirtió Venecia en un museo? Fue el lugar más rico del mundo en la Edad Media. Una de las causas de su expansión fue el conjunto de las instituciones económicas exclusivas con la que contaba. Venecia era entonces grande como París y probablemente 3 veces mayor que Londres. Una de las instituciones exclusivas más famosas fue la comenda. Es un tipo de sociedad. Se formó durante una misión comercial en la cual participaban 2 socios. Uno era el sedentario, este permanecía en Venecia, y el viajero, que era el que acompañaba la mercancía. Este era entonces una forma de ascenso social para los jóvenes emprendedores que no tenían riquezas. El dux
era quien gobernaba Venecia y era elegido de por vida por la Asamblea General y representaba a los ciudadanos. Y tenía mucho poder, pero poco a poco lo fue perdiendo debido a los cambios de las instituciones políticas que explotaron después, cuando el dux fue asesinado en 1171. Luego se creó un consejo, se convirtió en la fuente de poder definitivo político de Venecia, siendo una de las primeras innovaciones. La segunda innovación fue la creación de otro consejo, elegida por el Gran Consejo por sorteo para nombrar al dux, a pesar de que él debía ser nombrado por la Asamblea General. La tercera innovación fue que el nuevo dux debía jurar el cargo y atenerse al poder ducal, por lo que el dux de aquel momento tuvo que obedecer a los magistrados. Existieron muchos cambios, vicios romanos, caminos divergentes y consecuencias del crecimiento inicial. En los vicios romanos, Flavio fue la persona con más poder en el imperio. Desarrolló una política nacional y la exterior y libró muchas batallas contra los bárbaros. En los caminos divergentes, las instituciones feudales fueron la base del crecimiento lento durante la Edad Media y también fueron importantes para los avances futuros. En las consecuencias del crecimiento inicial, en la Roma antigua, las instituciones de la República, que crearon cierto grado de vitalidad económica, se deshicieron tras el golpe de estado de Julio César y la construcción del imperio fue bajo Augusto. Capítulo 7. Punto de inflexión. En 1583, William Lee, sacerdote local de Calverton, Inglaterra, creó la máquina de tejer medias. Tras ver a su madre y a su hermana sentadas en el atardecer moviendo sus agujas, empezó a pensar que los tejedores serían el único medio de producir aquellas prendas, pero se tardaba mucho tiempo en hacerlas. Ese pensamiento crucial fue el comienzo de la mecanización de la producción textil. Por otro lado, Isabel había dictado hacía poco una norma que obligaba a que su pueblo llevara siempre un gorro de punto. Finalmente, en 1589, Lee tuvo lista su máquina de tejer y viajó a Londres para solicitar una entrevista con la reina Isabel, la cual se negó a otorgar una patente, ya que sería una ruina para los súbditos al privarlos de su empleo y convertirlos en mendigos. La máquina de tejer medias fue una innovación que prometía aumentar enormemente la productividad, pero también la destrucción de la creatividad. Pero lo más importante es que las grandes innovaciones como la máquina de tejer de Lee también comenzaba a cambiar el poder político. Vamos ahora con la Revolución Industrial. Se manifestó en todos los aspectos de la economía inglesa. Hubo grandes mejoras en el transporte, en la metalurgia y en la energía de vapor. Sin embargo, el área de innovación más importante fue la producción textil, y el desarrollo de las fábricas para producir artículos textiles manufacturados fueron muy innovados. Capítulo 8. No en nuestro territorio, obstáculos para el desarrollo. En 1445, en la ciudad alemana de Mainz, Johannes Gutenberg presentó una innovación la cual tendría consecuencias profundas para la innovación económica, una imprenta, la cual en Europa Occidental se reaccionó enseguida a la importancia de la imprenta. Varios países tenían temor a la industria, pero no todo el mundo consideraba que la imprenta fuera una innovación deseable, ya que en 1485 el sultán otomano Bayezid II emitió un edicto que prohibía expresamente a los musulmanes imprimir en árabe. Capítulo 9. ¿Cómo revertir el desarrollo, especia y genocidio? El archipiélago de las Molucas está formado por 3 tipos de islas. Las Molucas en aquel momento eran cruciales para el comercio mundial, porque eran las únicas productoras de especias valiosas como clavo, maciz y nuez de moscada. El primer contacto que tuvieron los habitantes con Europa fue en el siglo XVI con marinos y portugueses. Capítulo 10. La Revolución Francesa. Francia fue gobernada por una monarquía absolutista. La sociedad francesa estaba dividida en 3 segmentos denominados estados. Los aristócratas, es decir, los de la nobleza, formaban el primer estado, el clero, el segundo,
y el resto de la población el tercero. En el capítulo 11 hablamos del círculo virtuoso, la ley negra. El castillo de Windsor, situado al oeste de Londres, es una de las grandes residencias de la realeza de Inglaterra. A principios del siglo XVIII estaba rodeado por un gran bosque lleno de ciervos, aunque actualmente no se haya conservado muy poco. Tras la restauración de 1660, cuando Carlos II llegó al trono, se repobló el parque de ciervos. No obstante, los negros no se limitaban a la caza furtiva de ciervos para comer. El 10 de noviembre de 1724, un residente local fue acusado de ayudar a los ladrones de ciervos y a los conocidos como negros. Ambos delitos eran castigados con la horca. La lenta marcha democrática. La respuesta a la ley negra mostró al pueblo británico que tenía más derechos de los que pensaba. Podía defender sus derechos tradicionales y sus intereses económicos en los tribunales y parlamentos mediante el uso de peticiones. En el capítulo 12 existen dos tipos de instituciones: los esclavistas, que promueven el desarrollo sostenible, y las extractivas, que ahogan cualquier potencia de productividad. En el caso de las extractivas, tenemos que los que tienen el poder político y económico estructuran las instituciones para garantizar su poder y lo logran. A esto lo llaman círculo vicioso. Se trata de la situación en que se encuentran los países pobres por ser extractivas. Son tendencias muy negativas. Y pues al final, el pueblo es el que resulta afectado y sufriendo por culpa de sus dirigentes. Realizando un análisis del libro con la situación actual de Colombia, podemos decir que nuestro país es un país democrático, donde aún los ciudadanos podemos elegir a nuestros dirigentes, pero prácticamente en teoría. Lastimosamente no se eligen gobernantes aptos para gobernar, sino al más influyente, y por si fuera poco, más de un ciudadano se deja sobornar en las elecciones por dinero, por un puesto de trabajo o incluso por un almuerzo. Pero esto podía resumirse que las políticas extractivas se están abriendo campo, las cuales han transferido su poder y riquezas hacia la élite, dejando a su vez emprendedores sin trabajo, por falta de oportunidades, a nuestra niñez sin educación, profesionales sin empleo, entre muchas otras cosas más. Sin mencionar los datos de corrupción, soborno, desvío de recursos, abuso de funciones, así como la mala utilización de las leyes a favor de unos cuantos. Entre otras cosas, por lo que últimamente ha estado atravesando nuestro país, formándose así un círculo vicioso y cancerígeno que aumenta el declive de nuestra economía.